Paz, amados hermanos, les saludamos desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor por estar nuevamente, un lunes más, con todos ustedes, a través de este medio, de la última trompeta, filial Virrey del Pino, que es nuestro Facebook, y también saliendo a través de la radio de la Predicadora. Saludamos a los hermanos de la radio de la Predicadora, el Señor les bendiga mucho, y le agradecemos por permitirnos salir a través de su onda radial también. Saludamos a todos los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, a nuestro amado pastor Ramón Encina y su esposa, nuestra hermana Ramona. Estuvieron haciendo el programa anterior, y como el pastor decía y la hermana también, usted puede suscribirse a la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y ahí va a encontrar toda la enseñanza de esta gracia maravillosa para usted, así como lo fue para nosotros. Por eso lo compartimos, hermano. Y como el pastor también decía, si esta palabra lo beneficia, que es seguro que lo beneficia, usted pueda compartirla y pueda hacer que esta gracia corra y alcance a otros. Porque la gracia no fue solamente dada para la iglesia local, que sí, pero también para aquellos hermanos que están lejos, que no pueden tal vez acercarse a la congregación allí en la calle José Hernández 384, pero que están escuchando la gracia a través de este medio radial. Amén. Que ellos puedan escucharle, puedan ser enriquecidos, y si en alguna manera el Señor los puede acercar a la congregación, que así lo haga el Señor, hermano. Nuestra congregación se encuentra en la calle José Hernández 384, entre Almeida y Cetino, en el barrio El Tambo, y tenemos reuniones los días miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Amén. Esperamos que usted nos pueda visitar y que pueda gozarse con nosotros en las reuniones. Y bueno, también tenemos los programas de radio, los días lunes, tenemos de 10 a 11 de la mañana, tenemos nosotros, y de 9 a 10 está nuestro amado pastor con su esposa. Y después tenemos los días viernes, también el pastor está de 9 a 10 de la mañana, perdón. Casi me equivoco el horario. Y el día viernes nosotros estamos de 13 a 14 horas, amados hermanos. Así que esperamos que usted pueda conectarse y pueda escuchar la palabra de su gracia. Es maravillosa la gracia, hermano. Cuando usted tiene un encuentro con la gracia del Señor, su vida es transformada. Amén. Le podemos asegurar que su vida no vuelve a ser la misma. Así que bueno, agradecemos al Señor por todo esto, hermano. Estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, y bueno, mi mamá nos está mirando por Facebook. Le mandamos un saludo grande. Y bueno, hermano, vamos a orar y vamos a comenzar con el programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por esta gracia, Señor, la cual tú nos has traído, Señor, porque dice tu palabra que la gracia vino por medio de Jesucristo y la verdad. Señor, y ahora podemos enriquecernos a través de esta gracia, podemos ser conformados a tu imagen, podemos ser transformados. Los ojos de nuestro entendimiento pueden ser abiertos, Señor, por esta gracia maravillosa. Señor, y esta gracia no solamente que nos salvó, sino que también nos justificó y también nos va transformando a tu misma imagen, para que en aquel día podamos, Señor, llegar a ser tu esposa, Señor. Una promesa, una esperanza, Señor, que está hecha a todos aquellos que aman tu venida, Señor. Por eso te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amados hermanos. Voy a estar dando a mi esposa para que nos saluden esta mañana. Les saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor por un nuevo día que Él nos da. Hoy nos pudimos levantar, pudimos abrir nuestros ojos, ¿no? Y bueno, estando en la presencia del Señor, ¿no? Siempre estamos en la presencia del Señor. Él es el testigo fiel y verdadero. Gloria al Señor. Amén. ¿No? Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Vamos a ir ahí al libro Romano en el capítulo 13. Alabado sea el nombre del Señor. Y este es un tiempo difícil para la iglesia, pero también es un tiempo donde la iglesia está siendo preparada por el Espíritu Santo y por la palabra para poder presentarse, como el apóstol Pablo escribe en el libro de Efesios, presentarse a sí mismo como una virgen pura, ataviada para su marido. Por medio de la gracia, ¿no? Va siendo preparada. Y en el capítulo 13, en el versículo 11 podemos leer, y el 12. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Sí. Desechemos. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas
y vistámonos las armas de la luz. Fíjese qué maravilloso. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Vio? Y hoy la iglesia, podríamos decir, la iglesia local está en un sueño donde está siendo preparada. ¿Vio? Está siendo preparada por la palabra de Dios. Pero usted me dice, ¿por qué usted dice que está en un sueño y está siendo preparada? Porque nosotros tenemos que ver la figura. Tenemos que ver la figura, ¿no? En la iglesia hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando, ¿no? Y tenemos que ver la figura. Y para ver la figura vamos a ir allá al libro de Génesis, en el capítulo 2, creo que está. La iglesia está adormecida, pero la esposa está siendo preparada. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Sí, en el 2:21. Sí. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fíjese, qué maravilloso. Y podemos seguir leyendo un poquito más. Y entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y bueno, y después dice, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Fíjese. Y entonces este es el tiempo donde la esposa, como decía mi esposa, la esposa está siendo preparada. La esposa está siendo preparada. Y fíjese que cuando Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, lo hizo caer completamente a Adán en sueño profundo. Pero de él, dice, sacó una costilla. Sacó una costilla. No tomó todo el cuerpo para ser la esposa. Sacó una costilla. Y la costilla habla de aquellos que están cerca del corazón. Aquellos que están cerca del corazón, que tienen el mismo pensamiento, el mismo sentir, la misma dirección que su esposo, que el Señor Jesucristo. Porque su alma fue santificada. Fíjese, porque se han dejado santificar el alma por medio de la palabra, como hablaba el pastor también, ¿no? Porque es necesaria la santificación del alma para que podamos ser conformados a su imagen. Pero fíjese, entonces dice acá la palabra, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño, amado hermano, hermana. Usted que está siendo adormecido por las cosas de este mundo, tal vez, o por otras cosas, ¿vio? Porque por las dificultades que han venido a su vida, y tal vez las dificultades lo han separado de la comunión con el Señor, y entonces empezó el sueño en su vida. El sueño espiritual, digamos, en cuanto a la comunión con el Señor. Y dice la palabra, y esto conociendo el tiempo, dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Pero cuando está hablando aquí de la salvación, no está hablando de nuestra salvación como hijos de Dios, sino está hablando ya de la salvación completa, donde ya vamos a llegar a ser conformados a su misma imagen y su semejanza. Y fíjese que aquellos que se dejen conformar por la palabra, por medio de la santificación, estos van a llegar a ser la esposa de Cristo. Porque van a ser tan iguales al Señor que van a ser la esposa de Cristo. Si querías leer algo ahí más. Esto es lo que hablaba el pastor anteriormente, ¿no? En la hora anterior, ¿no? Que dice que a veces se nos priva de esto, ¿no? Por falta de entendimiento, de conocimiento, ¿no? Pero ahora vino la luz de la palabra. Aleluya. Nosotros también estábamos privados de esto, pero ahora vino la luz de la palabra. Amén. Y acá en Efesios 5:14 dice, en Efesios, ¿no? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjese. Despiértate tú que duermes. No Sí. está muerto, está dormido. Está muerto. Pero este es el tiempo de levantarnos del sueño. Sí. Y te alumbrará Cristo, dice. Efesios, ¿leíste? 5:14. 5:14. Fíjese qué maravilloso. Gloria a Dios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿No? Hay esperanza todavía, hermano. Gloria a Hay Dios. esperanza. Gracias, Jesús. No, pero yo dejé la congregación hace muchos años. Yo dejé de orar hace muchos años. Yo dejé de leer la palabra hace muchos años. Ya no hay esperanza para mí. Pero acá la palabra de Dios nos enseña que sí. Le dice a usted, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso no quiere decir que esté muerto. Pero al estar usted adormecido,
en cuanto a la comunión con el Señor, usted anda entre y como lo que están en el mundo. Y ellos, dice, por eso dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, capítulo 2, dice, a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados antes. Bueno, entonces acá dice, levántate tú que duermes, y dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Qué está haciendo usted ahí? Usted que la palabra lo quiere santificar a usted, ya le abrió los ojos de su entendimiento, como hablaba el pastor en estos días y hablamos nosotros la semana, el viernes pasado, ya el lunes, ya Dios abrió los ojos de su entendimiento. Ya abrió los ojos de su entendimiento. Vino la palabra, que dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Y vino la palabra y nos alumbró en el lugar oscuro, como dice Pedro, una antorcha encendida. ¿Vio? Y alumbró los ojos de nuestro entendimiento, nos hizo entender que ahora no solamente nosotros necesitábamos la salvación, gloria a Dios que ahora somos salvos, pero hay algo más, hay algo más, hermano amado, hay algo más, y lo que está por delante de nosotros es poder ser perfeccionado por su palabra para poder llegar a ser la esposa de Cristo. ¿Vio? A esta se le dio que se vista, dice la palabra de Dios, de lino fino, limpio, y el lino fino, limpio y resplandeciente, dice. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Pero ¿de dónde piensa usted que vino las acciones justas de los santos que los califican a usted como la esposa de Cristo? De la transformación y la santificación que la palabra produce en usted. Amén, y eso se tiene que procesar ahora en usted. Para que en aquel tiempo el Señor pueda decir que usted se pudo vestir o se pudo dejar vestir por el Espíritu Santo como el eunuco, como también lo vimos, de lino fino, blanco y resplandeciente. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos la promesa de recibir un cuerpo resucitado y glorificado donde va a estar el alma santificada en este tiempo, ¿no? Por eso a veces escuchábamos ayer la palabra, ¿no? Que hay hermanos que no desean quizás esto, pero le mostramos todo lo que el Señor tiene, ¿no? Y ahí podemos nosotros decidir, ¿no? Si queremos ser parte de la esposa de Cristo, ¿no? Fácil no es. Claro. pero el Señor ya nos dotó de todas las armas para que podamos... Aleluya, gloria a Dios. Fíjese, y fácil no es, porque hay un precio que se tiene que pagar. Fíjese, hay un precio que se tiene que pagar para poder llegar a ser la esposa de Cristo. ¿Y cuál es el precio? La santificación. Pero la santificación no la obramos nosotros. Lo único que nosotros hacemos, como dice mi esposa, es rendirnos. Es rendirnos. Y la santificación la obra el Espíritu Santo por medio de la palabra. Fíjese que el Señor nos quitó todo peso. Sí, alivianó todo para nos nosotros. Nos sacó toda carga el Señor. Vos querés ser mi esposa, bueno, vos te tenés que santificar. ¿Qué es eso de santificar? Y te tenés que separar, como hablaba el pastor y la esposa hoy. Te tenés que santificar, te tenés que separar de toda inmundicia para poder ser mi esposa. Te tenés que separar de toda fornicación para ser mi esposa, dice el Señor. Dios, pero no solamente que el Señor nos dice que no tenemos que separar, sino que nos dio los medios para la separación. ¿No? No es que, bueno, vos querés ser mi esposa, vos tenés que separarte de esto, de esto, de esto. No, Él nos dio los medios. ¿Cuáles son los medios que nos dio para la separación, para la santificación? El Espíritu Santo y su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo y su palabra, hecha una realidad en nosotros, esto no se va a poder llevar a cabo. Pero hoy el Señor le está despertando a usted. Amén, gloria a usted que está dormido. A usted que está dormido. A usted que se separó de la comunión con el Señor. Dios no le está maldiciendo. Fíjese la gracia y la misericordia de Dios. No le está maldiciendo. No es que como en aquel caso dice, y algunos murieron, quedaron postrados en el desierto y ahí quedó y ahí se terminó la historia de ellos. No, hoy Dios le está despertando por la palabra. Amén, gloria a Dios. Dios hoy usa su misericordia y le despierta a usted. Despiértate tú que duermes. Despiértate. ¿Qué estás haciendo durmiendo? Fíjese que la Sulamita tuvo una experiencia similar, ahí en el libro de Cantares. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Donde dice que la Sulamita estaba durmiendo, pero su corazón velaba. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Jesús. ¿Yo? Y yo sé que aunque usted fue adormecido en cuanto a la comunión con Dios, hay algo dentro de usted que lo está empujando a usted a la comunión con el Señor. Y ese es el Espíritu. Esa es la vida de Dios que está en usted. Ella lo está empujando a usted
a que usted vuelva a la comunión con el Señor. Vuelva a la congregación, amado hermano, amada hermana. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Cantares, pero es que no lo habíamos preparado el versículo, lo estamos buscando. Vamos a buscarlo ahí en el... Señor Jesús. En el capítulo 5, sí. En el versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Aleluya. Gloria a Dios. Mire Gracias, la misericordia Señor de nuestro Jesús. amado Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Fíjese, Señor Jesús. fíjese, yo dormía, pero mi corazón velaba. Dice, y es la voz de mi amado que me llama. Y cuando la palabra le está llevando a usted, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. ¿Qué estamos haciendo nosotros caminando como hombres naturales? Nos decía el pastor en estos días. La palabra nos decía, como hombres naturales, como hombres que no tienen entendimiento de las cosas espirituales. Porque dice, el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él le son locura, dice. Pero el hombre espiritual discierne todas las cosas. ¿Qué estamos haciendo caminando como el hombre natural? Eso lo podemos ver en Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí está el hombre viejo. Como dice Romanos 6:6. Aleluya, gloria a Dios. Más no vivo yo, ahí está el hombre natural. Más Cristo vive en mí. Y ahí está el hombre espiritual. Y Qué lo maravilloso. que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Este es un camino de fe. Amén. No lo podemos ver, es por la fe, ¿no? Amén, gloria a y la Dios. fe viene por el oír y el oír de la palabra de Y eso Dios. es maravilloso, hermano. Gloria Por a eso Dios. la Gracias, gracia en nosotros nos eleva. Amén. La gracia nos pone en un lugar alto. La gracia no nos pone el pie para que tropecemos. La gracia nos levanta, y si usted se cayó, la gracia lo levanta. Porque la gracia es Cristo mismo. Aleluya. La gracia descubre todo lo que está en nosotros. Amén. Para poder santificarnos, para poder despojarnos de todo lo que se Amén, manifiesta gloria a en Dios. nosotros, Fíjese. que viene del alma no santificada, del hombre natural, ¿no? Para poder ser el hombre espiritual. Fíjese, Gloria a alabado Dios. sea su Y nombre. todas estas cosas están para nosotros. Nosotros siempre lo repetimos, porque si nosotros nos miramos a nosotros mismos, no nos elegimos. Amén. Pero el Señor nos eligió. Nos escogió, aleluya. Nos escogió para esto, ¿no? Para que Fíjese. llegamos a ser su esposa, ¿no? Por eso ayer decía la palabra, ¿no? Y en la reunión, ¿no? Que algunos hermanos están privados de esto. Hermano, y ahora viene este conocimiento y el Señor quiere que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos la superabundante supereminente grandeza de su poder. Supereminente grandeza de su poder, el que resucitó a Cristo de los muertos. Y esa misma vida está en nosotros. Amén, gloria Entonces a Dios. el Señor primero nos dio todo para que podamos en este tiempo llevar a cabo su obra, ¿no? Amén. En nosotros, Fíjese. en nosotros, siempre es en nosotros. Es maravilloso ver a los hermanos que la vida de ellos son transformadas, pero yo quiero que sea transformada mi vida. Amén. No, que el Señor se pueda manifestar plenamente a través de este vaso de barro, ¿no? Fíjese, y es verdad, Gloria a Dios. y es verdad, Gracias, pero Jesús. ese no hace ver el Señor. Amén. ¿Vio? Amén. Fíjese que el Señor trajo a mi mente, ¿no? Fíjese que Satanás le hizo comer a la mujer, y la mujer dio a su marido, y se fueron abiertos los ojos de su entendimiento. Pero no fueron abiertos sus ojos de entendimiento para bien. Fueron abiertos los ojos de ellos, ¿no? Y ellos empezaron a ver cosas que no tenían que ver. ¿Vio? Cosas que no tenían que ver. Y cuando vino el Señor le dijo, ¿quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Le dijo. Y pero la serpiente me engañó, y bueno, y ahí vemos nosotros, ¿no? Y Satanás viene a nosotros para sacarnos de la comunión con el Señor y abrir los ojos naturales de nosotros y hacernos ver cosas que no tenemos que ver. Pero acá el Señor nos quiere despertarnos a nosotros, a la comunión con Él, para que no los ojos naturales, sino los ojos de nuestro entendimiento permanezcan abiertos y nosotros podamos ver que el Señor está viniendo. Amén, gloria a El Dios. Señor está viniendo y su esposa dice, se tiene que preparar. Se le ha dado, dice, se le ha dado la ropa, la vestimenta espiritual, dice, y se le ha concedido que se vista como esposa. Y hoy el Señor está despertando el espíritu de aquellos
que van a ser parte no solamente del cuerpo, sino de la esposa. Dios le está despertando a usted, hermano. Porque tal vez usted no está apartado de la congregación. Tal vez usted está en la congregación, pero como dice mi esposa, usted dice, no, a mí con la salvación me alcanza. Yo soy salvo, soy justo, soy santo, soy perfecto. ¿Qué más quiero yo? Pero nosotros estamos llamados a algo más. A algo más estamos llamados. ¿Y a qué más estamos llamados? A ver al Señor cara a cara. Y eso no es de cualquier forma, ¿Vio? sino que nuestra alma tiene que ser santificada. Claro. Y lo que se manifiesta en este cuerpo no es el cuerpo santificado, porque en este tiempo nunca va a ser santificado el cuerpo. Porque es como me habla la palabra, ¿no? Que ya tiene sentencia de muerte, ¿no? Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero el cuerpo, este vaso de barro, manifiesta lo que el alma siente. Amén. ¿No? Lo que el alma tiene. Y cuando nuestra alma es santificada, entonces el cuerpo manifiesta eso, a Cristo mismo. Amén, gloria a Dios. Cristo mismo. Esto es algo maravilloso. Cuando nosotros escuchamos que el Señor dio su vida por nosotros, glorificamos al Señor, ¿no? Sale desde adentro de nuestras entrañas glorificar al Señor. Y no solamente eso, cuando el Señor nos muestra estas cosas, que vamos a ser parte de la esposa de Cristo. Amén, gloria a Dios. Que le vamos a ver a Él cara a cara, como dice el himno, ¿no? Ese himno fue escrito por una hermana invidente, pero ella tenía la esperanza que le iba a ver. Aleluya, gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que nos sostiene a nosotros, es saber que le vamos a ver a Él cara a cara. Entonces todas las dificultades que podamos pasar en este mundo, como las pasamos todos nosotros, quedan tan chiquititas al lado de esto, nuestros ojos puestos en el Señor. Como dice también en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. No son comparables, hermano. Por eso nuestra vida es una vida de gozo, de alegría, ahora que el Señor abrió los ojos a nuestro entendimiento. Mucho tiempo estuvimos en las congregaciones andando como el hombre natural, ¿no? Pero ahora el Señor trajo este conocimiento, esta luz. Por eso decían el pastor, su esposa esta mañana, ¿no? Déjese moldear por la palabra de Dios. No es que seamos conocidos nosotros, porque nosotros somos personas normales como cualquier otro hermano. Pero nos dejamos moldear por el Señor. Y viene la exhortación. La exhortación es una incitación, ¿no? Que hace el Señor por medio de ruego, por medio del amor. Y también una reprimenda, podemos decir, ¿no? Pero ¿para qué? Para que nosotros podamos llegar a ser la esposa de Cristo. Amén. Entonces cuando nosotros entendemos el amor que hay en la exhortación, el amor de parte de Dios que hay en la exhortación, amamos la exhortación. Aleluya. Y el Señor, decía el pastor, nos da con un látigo y queremos más, que nos dé más todavía, porque queremos alcanzar a ser la esposa de Cristo. Sí. O queremos llegar a ser la esposa de Cristo. Y sí, pero fíjese que la palabra dice que la disciplina al presente, dice, parece no ser causa de gozo. Parece no ser causa de gozo. Y como decía el pastor, ¿no? Si el Señor nos perfecciona, nos reprende, ¿no? Y en ese momento nos duele, pero vemos la esperanza que está puesta delante de nosotros. Y Señor, si es necesario, hazlo. Gloria a Dios. Si es necesario, hazlo. Jesús. Si es necesario para que yo, fíjese, ¿no? Aunque está lejos la comparación, muy lejos está la comparación, ¿no? Pero el Señor necesitó soportar los azotes para alcanzar la gloria que hoy Él tiene. ¿Vio? Y el Señor tranquilamente, él era Dios y Él podría haber dicho, no, yo no voy a pasar por ese sufrimiento. Pero dice, por el gozo puesto delante de sí, dice. El gozo puesto, menospreció, dice, la vergüenza y el oprobio, dice. Fíjese, porque Él vio lo que estaba delante. Y hoy el Señor nos lleva a nosotros que necesitamos la santificación para alcanzar lo que está delante. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que está delante? Y el apóstol Pablo dice, y me está guardada una corona de justicia, no solamente a mí, dijo el apóstol Pablo. No solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Por eso, hermano amado, la esperanza gloriosa que nos aguarda en el cielo es para todos nosotros. No se conforme usted con su salvación. No se conforme usted con que usted fue justificado. Porque hay algo más. Hay algo más. Y no es algo más, ¿vio? Como algo insignificante. Que tampoco es insignificante porque no podemos menospreciar los dones y los ministerios, ¿no? Pero no es algo más como alcanzar un lugar dentro de la iglesia, un ministerio de la iglesia. Es ser la esposa de Cristo. Gloria a Dios. Es ser semejante a Él.
es tener el mismo sentir. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso habla en cuanto a dar nuestra vida como la hizo el Señor, pero también el poder tener el mismo sentir como esposa. Gloria a Dios. Porque dice ahí en Efesios capítulo 5, 5 versículo 32-33, dice, y estos serán uno. Uno. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. Todo nuestro sufrimiento en este tiempo ahora tiene un valor. Fíjese. Ahora sí tiene un valor, ¿no? Y nosotros ponemos todo eso como nada, ¿no? Con tal de ganar a Cristo. Aleluya. Pablo decía eso, ¿no? Con tal de ganar a Cristo. Gloria a Dios. Fíjese. Gracias, Señor Jesús. Adán dijo cuando vio a Eva, dice, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Por tanto será llamada varona. El esposo que es Cristo, necesita un cuerpo. Bueno, hoy el cuerpo se está formando. De ese cuerpo sacará la que, como Adán dijo, esta será llamada varona, dice, porque es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El esposo va a sacar del cuerpo una costilla y esta será llamada esposa, dice, porque es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Y dónde dice eso, hermano? Y ahí en Efesios capítulo 5, versículo 30, ahí en adelante podemos leer. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjese, pero ¿cómo se llega a esto? Gloria a ¿Cómo llegamos a esto? Tenemos que leer más arriba. Gracias, En el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Cristo por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros vamos siendo purificados, vamos siendo santificados por la palabra para poder presentarnos, para que Él mismo nos presente delante de Él como una virgen pura, Gloria a santa, Dios. dice, ataviada para su marido. Amén, gloria a Dios. Él usa la palabra, Él usa el Espíritu Santo, para purificarnos a nosotros. La vida de Dios que está en nosotros. Ahora, para que el modista vista a la esposa, de esposa, para presentarla delante de... Tiene que estar donde está el modista. Tiene que estar en el lugar donde está el modista. Bueno, para que el Espíritu Santo haga ese trabajo en nosotros, nosotros tenemos que estar en el lugar donde el Espíritu Santo está. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en la iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces el Espíritu Santo hoy le despierta a usted a través de esta palabra. No somos nosotros. No crea que somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que le está despertando a usted, como nos despertó a nosotros. Como nos despertó a nosotros. Que usted tiene que estar dentro del cuerpo. Porque ¿de dónde va a sacar el Señor la costilla? De adentro del cuerpo. No la va a sacar de afuera. No lo va a sacar de afuera a la costilla para formar su esposa. Allá en la iglesia es donde somos santificados, Claro. donde viene la enseñanza. La enseñanza para nuestra santificación. Vos decías, no, esto no viene de nosotros. El apóstol Pablo ahí en Gálatas 6 dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y acá en 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Estas cosas estaban escondidas. Amén. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Aleluya, Dios nos gloria a trajo esta Dios. iluminación a nosotros y le está trayendo esta iluminación a ustedes también. Amén. Y nosotros creemos. Amén, Señor. Así dice tu Gloria a palabra. Dios. Y nos gozamos en eso. Y el hecho de que estemos acá parados, firmes, es por esa esperanza que nosotros Amén. tenemos, ¿no? Y nosotros nombramos tanto que el pastor dijo, es la palabra de Dios que dice. Y en este tiempo, en este momento, es el pastor el que está enseñándonos, trayendo la palabra que Dios le está dando a través del apóstol Pablo, a través de las 14 epístolas, ¿no? Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, pero nuestra exaltación, nuestro deseo, nuestra alabanza, toda es para nuestro amado Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros, ¿no? Fíjese qué Gracias, maravilloso. Señor Pero Jesús. parece que no Gloria a podemos Dios. salir del tema, ¿no? De la Gloria a santificación de Dios. nuestra Gloria a Dios. alma. No Gracias, podemos Señor salir del Jesús. tema. Gracias, Y ahora Señor vemos la Jesús. importancia de la santificación de nuestra alma. Si nuestra alma no es santificada, no podremos llegar a ser la esposa de Cristo. No podremos, hermano amado.
No podremos. No es por nuestras largas oraciones, por nuestro mucho conocimiento, por nuestro vestir prolijo, que vamos a llegar a ser la esposa de Cristo. No, eso es la decoración a lo que la vida de Dios produce en nosotros. Pero lo que en realidad nos va a llevar a ser nosotros la esposa de Cristo es la santificación que la palabra va a producir en nosotros, siendo utilizada por el Espíritu Santo. Señor Jesús, Entonces dice acá la Dios. palabra del Señor: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios está despertando el Espíritu. Gloria a Dios. Dios está Aleluya. despertando, hermano, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén, Señor Jesús. Fíjese. Amén, Y esto me Señor. hace acordar a que cuando el sumo sacerdote entraba a ofrecer sacrificio dentro del lugar santísimo, él antes de entrar a ofrecer sacrificio tenía que pasar por la fuente del lavacro. Y en la fuente del lavacro no solamente había agua para que él se pudiera lavar, sino que en el fondo de la fuente había un espejo. ¿Vio? Había un espejo. Entonces él miraba su rostro en el espejo y entonces el espejo le mostraba a él si él estaba sucio, si él estaba en condiciones para entrar o no. Y si él estaba sucio, no solamente que la fuente le mostraba la suciedad, sino que le daba la manera para limpiarse para que él pudiera entrar. Fíjese, y eso habla de la santificación también. Eso habla de la santificación también. La palabra no solamente nos muestra como el espejo que estaba en el fondo de la fuente, sino que también la palabra nos da la capacidad, o ella nos limpia a nosotros, porque dice acá la palabra, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Amén. La palabra nos santifica, nos limpia a nosotros, pero primeramente nos hace ver. Claro. Primeramente nos hace ver, como nos viene hablando el pastor en el libro de Josué. Primeramente sacó los enemigos para que nosotros los pudiéramos ver, los pudiéramos identificar. Y después nos llevó la palabra a poder despojarnos de ellos en la circuncisión de Cristo, en la crucifixión de Cristo. Amén, gloria a ¿Yo? Dios. Entonces la palabra nos muestra a nosotros cómo somos santificados. Primero nos tiene que mostrar lo que está dentro de nosotros, lo que está impidiendo la santificación Amén, completa. Señor Jesús. ¿Yo? Por eso es que la iglesia duerme. Por eso es que la iglesia duerme. Porque está ignorando estas cosas. Está siendo entretenida, Sí. ¿no? Por medio de cosas que no vienen a la palabra, ¿no? Sí. ¿Yo? Y entonces está ignorando estas cosas. Pero Dios los quiere despertar. Amén, gloria a Dios los Dios. quiere despertar. Y Dios manda, por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra, Dios manda a su siervo. Como vimos el otro día también en el Antiguo Testamento, en la reedificación, Dios manda a su siervo. Dios mandó a Nehemías, Dios mandó a Esdras, y con la palabra. Pero el que despertaba el espíritu de aquello que era necesario para la edificación era Dios. Por eso dice que Dios abra el espíritu de nuestro entendimiento. Amén, gloria a Dios. Y fíjese, entonces dice acá la palabra: marido, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo hago para amar a mi esposa? Y bueno, fíjate cómo Cristo amó a la iglesia. Pero nosotros también podemos entender, en un matrimonio ya espiritual crecido, podemos entender el trato de Cristo con la iglesia cuando se manifiesta la vida de Dios y las virtudes de esa vida de uno para con el otro. Entonces dice: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Vio? Para santificarla. Y cuando yo amo a mi esposa, la separo de toda aquella que le impide a ella tener una buena comunión conmigo. Así también Cristo lo hace por medio de la palabra con la iglesia. Amén, La gloria a separa de todo aquello que le impide. ¿Qué le impide a la iglesia tener comunión, como a la esposa tener comunión con Cristo? El mundo, y la separa del mundo. Por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. ¿Qué le impide? La carne, y la separa de la carne. ¿Qué le impide? El alma, y le santifica el alma. Dios. Gloria a Dios. Fíjese. Aleluya. Entonces Amén, ahí gracias, vemos la figura, y es maravilloso, no puedo salir de ahí. Vemos la figura del lavacro. Le mostró la suciedad al sumo sacerdote, pero también se la quitó. Gloria a Dios. Entonces ahora él Gloria a pudo Dios. entrar a ofrecer sacrificio tranquilo. Ahora dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente Confiadamente. al trono de su gracia. Dice: para que alcancemos el oportuno socorro. Usted tiene problemas con su alma no santificada, acérquese confiadamente a la Gloria a gracia, Dios. que Amén. tiene poder para santificarlo a usted. Amén, gloria a ¿Vio? Dios. Y para perfeccionarlo, a fin de que no perdamos nada del premio y del supremo llamamiento
que es ser la esposa de la Cristo. Amén. Alabado sea su nombre. Tanto hablamos, ¿no?, de abrir los ojos del entendimiento. En Efesios 1:15 dice, el apóstol Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Amén. ¿No? Y a veces amamos al Señor, nosotros amábamos al Señor, pero en los ojos de nuestro entendimiento no estaban abiertos todavía, Amén. ¿no? Para amarlo, no sé si decirlo correctamente, ¿no? Sí. Pero dice, en el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿No? El apóstol Pablo daba gracias delante de Dios por la fe y el amor que manifestaban estos hermanos, ¿no?, en Efesios. Dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y esto siempre me encantó, ¿no? Porque cuando leíamos la palabra nos decían, ¿el Dios de quién? De nuestro. De nuestro, el Señor Jesucristo es nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Maravilloso, esto tendríamos que escuchar, esto tendríamos que glorificar a Dios, levantarnos, alabar a Dios, ¿no? Gloria al Señor. Explotar de gozo porque es Amén, nuestro. Gloria es a Dios, nuestro. Así aleluya. como nosotros somos suyos por el precio que Él pagó, Él es nuestro. Él es nuestro, Señor hermano Jesucristo. amado. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. ¿No? Como hablaba el apóstol Pablo, yo no quiero saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Aleluya, ¿no? gloria a Dios. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue persuasiva de humana sabiduría. No queremos nada de nosotros, nada, sino todo que sea del Señor, que se manifieste aún en las cosas más pequeñas, ¿no? Que todo sea de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Amén. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza a la que Él nos ha llamado, que es ser la esposa de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros abrimos, es como un dibujito, ¿no? Abrimos la palabra y sale una luz de la palabra de Dios. ¿No? Por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de aquellos que el Señor ha constituido para traer la palabra de Dios, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas, Amén, ¿no?, que el Señor tiene para con nosotros, ¿no? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Gloria a Dios. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y eso está dentro de nosotros. Aleluya, gracias. No es Jesús. por algo que nosotros podamos hacer, porque es imposible que nuestra alma sea santificada por algo que nosotros hagamos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. Es algo tan maravilloso, ¿no? Amén. Es algo hermoso escucharlo, pero experimentarlo, hermano. Experimentarlo no sabe lo que es. Sí. Es algo que el Señor desea tanto que nosotros podamos experimentar en este tiempo. Amén. Porque la santificación de nuestra alma se produce en este tiempo. Amén. ¿No? Gloria a Dios. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo. Amén. La supereminencia es sobre Gloria todo, es lo más grande, lo más alto que hay, ¿no? Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya, gloria al Dios. Señor, hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Rendirnos. Rendirnos a esta palabra. Gloria decir a Dios. Amén a la palabra de Dios. ¿No nos gusta el vaso? No importa. Nosotros decimos amén a la palabra de Dios. Amén. Porque el vaso que nos está trayendo la palabra también está siendo santificado. Amén. Gloria Amén. al Señor. Gracias, Señor Jesús. Así es, hermano amado. Por eso vemos la importancia del cuerpo. La importancia de la iglesia local. Amén, Señor Jesús. No vamos a poder ser santificados fuera del cuerpo. No vamos a poder ser santificados fuera del cuerpo, perdón. ¿Por qué no vamos a poder ser santificados? Porque la vida y el Espíritu Santo operan en el cuerpo. Operan en el cuerpo. La palabra de Dios opera en el cuerpo. Sí, pero yo escucho la palabra y la palabra me santifica. Y en cierta manera eso es verdad. Lo santifica a usted cuando usted escucha la palabra. Pero usted necesita la vida del cuerpo. Y amén que necesita la vida del cuerpo para ser santificado. Necesita la vida del cuerpo porque todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, dice, va creciendo para ir edificándose en amor.
Cuando el cuerpo llegue a ser edificado completamente, entonces del cuerpo el Señor va a sacar la costilla que es la esposa. Del cuerpo. Y la santificación de nuestra alma es para la vida práctica. Amén. Eso, Amén. ¿y cómo vamos a manifestar esa vida práctica si no es dentro del cuerpo? Amén, gloria ¿No? a Dios. Qué necesario que es, hermano. Antes no lo entendíamos. Antes no teníamos entendimiento de estas cosas. Entonces congregábamos cuando podíamos, estábamos cuando podíamos, nos enojábamos, entonces no queríamos saber más nada, después estábamos de vuelta. Así hacíamos yo, así hacía yo. Pero el Señor, por su gran misericordia, Aleluya, abrió los gloria a ojos de Dios. mi entendimiento. Ahora puedo ver. Amén. Job, vos lo repetías muchas veces la semana pasada. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria al Señor. Gloria a Mas Dios. ahora mis ojos te ven. Ahora podemos Dios. entender. Aleluya, gracias. Por eso decía ahí en 2 Corintios, dice, ahora vemos oscuramente, dice, como por un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Gloria a Dios. ¿No? Gracias, Entonces veremos Jesús. cara a cara. Gracias, Entonces Señor. fíjese lo que dice aquí en el libro de Efesios. Dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, su propia carne, perdón, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su carne y de sus huesos, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿No? Fíjese, somos miembros. Y Amén, cuando gloria Cristo a saque Dios, la costilla, aleluya, gracias, Jesús. va a exclamar lo mismo que exclamó Adán cuando Dios sacó la costilla y formó a la mujer y se la trajo delante de él. Y Adán dijo, Gloria a Dios. esta será llamada varona, dice, porque del varón fue tomada. ¿No? Y el Señor va a decir, y esta será llamada esposa, porque del esposo fue tomada. Gloria ¿Vio? a Dios, aleluya. Por eso, Gracias, hermano amado, Señor usted Jesús. dice, pero yo no estoy durmiendo. Fíjese que el adormecimiento espiritual es algo que no se percibe. No se percibe, pero se produce. Aunque usted dice, yo estoy en comunión con el Señor, yo oro, leo mi Biblia, estoy en comunión con el Señor, muchas veces usted puede estar durmiendo en cuanto a la comunión con el Señor. Porque la comunión con el Señor, ¿a dónde lo va a llevar a usted? Lo va a llevar al cuerpo, donde usted va a ser perfeccionado. Amén, para poder gloria a alcanzar, Dios. para ser santificado y poder alcanzar el premio de supremo llamamiento. Por eso fíjese lo que dice ahí en 1 Corintios, en el capítulo 11. Y este pensamiento tiene muchos hermanos, pero no estamos castigando a los hermanos con esta predicación. Le estamos hablando a los contrario. hermanos que ellos despierten. Gracias, Le estamos Jesús. alentando. ¿Por qué? Porque así lo hicieron con nosotros. Gloria a Dios. Así lo hicieron con nosotros. Nosotros andábamos en otro tiempo como el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 9 de Hechos, que dice, y Pablo respirando amenazas y muerte. Respirando, ¿sabes lo que es vivir así? Enojado Fíjese. uno con otro, no deseando vernos, no estar lo más lejos posible, ¿no? Y dice que yendo por el camino le rodeó un resplandor del cielo de repente, ¿no? Y se cayó. Sí. Así nos pasó a nosotros, hermano. Fíjese. Veníamos tanto, ahí no sé si dice... Subido a nuestro orgullo, porque Sí. dice que el apóstol Pablo venía en su caballo, pero cuando lo encontró el Señor, se cayó en tierra, cayó Gloria a Dios, postrado. gloria a Dios. Y nosotros gloria a veníamos Dios. subidos en nuestro orgullo, ¿vio? No, yo no necesito la congregación. Y a veces, y gracias al Señor que fue en nuestra ignorancia. Gloria a Gracias al Dios. Señor que fue en Porque nuestra ahora nos da ignorancia. vergüenza reconocer ¿No? eso. A veces nosotros llegamos a decir, nosotros ni siquiera al Señor necesitamos, nosotros nos valemos por nuestra propia cuenta. Pero el Señor nos derribó de ahí, pero no nos derribó con Gracias, juicio, Jesús. nos derribó con su Gloria a gracia, Dios. con su misericordia nos derribó de allí. ¿Vio? Así como fue con el apóstol Pablo, porque si hubiera sido en el antiguo pacto, el Señor lo hubiera consumido ahí al apóstol Pablo cuando él iba en contra del cuerpo de la iglesia. Pero el Señor mostró misericordia. El Señor mostró misericordia, y cuando el Señor le mostró su gracia, él le dijo, ¿qué debo hacer? Cuando le mostró que lo perseguía él mismo. Y Amén. eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Yo no entendía que cuando iba en contra, gracias al Señor, no por su misericordia, que cuando iba en contra de lo que aquel que el Señor había puesto nos enseñaba, Amén. iba en contra de Dios mismo. Amén, gloria a Dios. Y el apóstol Pablo hacía lo mismo y él no sabía que estaba haciendo lo mismo, ¿no? Él creía que agradaba a Dios de esa forma, ¿no? Pero iba en contra de Dios mismo. Amén. Entonces el Señor le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso fue lo que nos hizo abrir los ojos a nosotros. ¿Cómo? ¿Estamos persiguiendo al Señor? Entonces no es contra el hermano, contra el pastor, no, No. al Señor, hermanos.
Por eso es tan grande la misericordia de Dios que en este tiempo, y lo seguimos repitiendo, abrió los ojos de nuestro entendimiento. Y ahora ya no perseguimos más al Señor, sino que somos uno con Él. Amén. ¿No? Y viene, como decíamos recién, viene la exhortación. Gloria a Dios, Señor, gracias por la exhortación, porque puedo ver el amor de Dios en ella. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, gloria a Dios. Fíjese que acá en 1 Corintios capítulo 11, siempre lo leemos refiriéndonos a la mesa del Señor, ¿no? Pero aquí dice la palabra del Señor en el capítulo 11, versículo 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Coma de la palabra y beba la palabra. Ese es el alimento que nos nutre a nosotros. Lo otro que nosotros participamos es un simbolismo. Es un simbolismo porque después dice más abajo que cuando nosotros participamos de estas cosas, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Estamos recordando el sacrificio. Pero nosotros participamos de su cuerpo y de su sangre cuando comemos la palabra. ¿No? Estamos comiendo al Señor. Y entonces dice, porque el que come indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y vive para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos ya duermen. Muchos ya duermen. Muchos ya su comunión con el Señor se ha cortado. Muchos duermen ya físicamente. ¿No? Pero el Señor hoy nos está despertando y le está despertando a usted para que no vaya y se reúna con ellos. Gracias, Señor. Para que no se reúna con ellos, sino que se reúna con aquellos que estamos dejando que el Señor nos despierte y nos mantenga despiertos en la comunión con Él. Por eso, fíjese, hay una parte de la sulamita que no dormía. Dice, yo dormía, yo dormía. Ella reconocía, yo dormía, dice, pero mi corazón velaba. Y es esa parte sensible en cuanto a la comunión con Dios. Y nosotros tenemos una parte sensible en cuanto a la comunión con el Señor. Y a veces podemos estar tan endurecidos en nuestra carne, en nuestro vaso, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, por no haber dejado que la palabra nos santifique en nuestra alma. Pero hay una parte donde está velando por esa comunión con el Señor. Y es esa parte que nos golpea día a día y nos dice, ¿qué estás haciendo lejos de la comunión con el Señor? Jesús, ¿Qué estás haciendo? Y ese es nuestro espíritu, porque el Señor se hizo uno con nuestro espíritu. Y ahí en el versículo 4 del capítulo 5, siguiendo ahí en Cantares, dice que, y mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovía dentro de mí. Ahora viene esta palabra, ¿y su corazón se conmueve? Se conmueve. Realmente que se conmueve, sí, hermano, realmente, porque amamos al Señor. Pero todavía no hemos entendido, no hemos dejado que la palabra nos haga entender, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para poder ser transformados. Hay una esperanza, hermano, de este cuerpo de humillación, este cuerpo que lo vemos y no lo queremos para nada, ¿no? De que va a ser resucitado y glorificado. Y el alma santificada va a estar dentro de él. Aleluya, el alma gloria a Dios. santificada en este tiempo. Qué maravilloso. Esto es una gran noticia. Amén. Y ahora nosotros podemos decidir, ¿quiero ser parte de eso o no? Claro. Pero realmente queremos. Claro, nosotros tenemos que correr. Gracias, Señor. No tenemos que tenemos que estar en la posición de la sulamita, ¿vio? En ese punto estoy hablando, ¿no? La sulamita vio que el Señor golpeaba la puerta y metió la mano por la ventanilla, dice, para tener comunión con ella, y le habló. Como hoy Dios le está hablando a través de la palabra, despiértate tú que duermes. Pero no le abrió. Él le decía, ábreme, amiga mía, esposa mía, paloma mía, ábreme. Quería tener comunión con... Pero hay algo que la detuvo a ella para abrirle. La mirra que goteó. Y ella miró sus manos, dice, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos gotearon mirra, dice, y agarré la manecilla de la puerta, dice, y la manecilla goteó mirra, dice, que corría entre mis dedos, dice. Y hoy está mirando usted el sufrimiento. Hoy está mirando usted, no, pero es mucho el costo que hay que pagar. Sí, es mucho el costo. No vamos a esconder eso. El Señor no esconde eso. El Señor no esconde el costo que hay que pagar. Pero tampoco el Señor esconde el galardón que vamos a obtener. ¿Y sabe qué, hermano amado, hermana, usted que nos escucha? El costo es grande, el costo que hay que pagar. Pero ahora el que está al mando es el Señor.
El que nos conduce es el Señor. Y el premio es mayor. Y el premio es mayor. Gloria a Dios. ¿No? Gloria El que a nos Dios. lleva es el Gracias, Señor. Jesús. ¿No? Porque dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Amén, gloria a ¿No? Dios. Pero el Señor ya nos capacitó. Nos Amén. capacitó a nosotros. Amén. Y nosotros no le podremos decir al Señor, no, Señor, vos no sabés lo difícil que es esta circunstancia para mí. Y vos me decís, el premio es muy grande, pero la circunstancia es... No, porque Él pasó por donde nosotros pasamos, fíjese, para ser ejemplo aún en eso. Porque dice, por lo que padeció también aprendió la obediencia. Y vino a ser autor de eterna salvación. De eterna salvación. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor Jesús. Fíjese. Entonces, fíjese, ahí está. Volvemos de vuelta al punto. Vino a ser autor de eterna salvación. Entonces ya no vamos detrás de nuestra salvación, de una herencia inferior. Porque es eterna salvación. Eterna salvación. Nadie nos puede quitar ni podemos perder. Pero lo que podemos perder, amado hermano, por no dejar que la palabra y el Espíritu Santo produzca la santificación de nuestra alma y la transformación de nuestra vida, es poder ser la esposa de Cristo. Eso podemos perder. Señor Jesús. Eso podemos perder. Y si y una vez que lo perdemos, aunque después lo procuremos con lágrimas, eso ya no se recupera más. Eso ya no se recupera más. La pérdida de nuestra herencia de ser con la esposa de Cristo, eso ya no se recupera una vez que... Pero ¿para qué vamos a esperar allá? Por eso viene la palabra, viene el aliento, viene la amonestación, viene hoy. Viene hoy. La amonestación que dice, la amonestación dice que no permitamos que nadie tome nuestra corona. Amén. ¿Y cómo voy a permitir yo que nadie tome mi corona? Dejando que la palabra santifique mi alma. Dejando que la palabra me transforme. Entonces de esa manera no dejamos que ninguno tome mi corona. Porque otro se puede preparar, otro puede dejar al Espíritu Santo y a la palabra de Dios producir la santificación en él. Y yo por mirar el sufrimiento, no dejo que la palabra me santifique. Y otro puede tomar mi corona. Amén, ¿No? gloria a Dios. 19:7 de Apocalipsis. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Amén. Porque han llegado las bodas del Aleluya. Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya, Y a gloria ella Dios. se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén. El Señor está viniendo, hermanos amados. Amén. El Señor está viniendo. Somos parte de su esposa, lo creemos, Amén. ¿no? Y nos estamos preparando. Amén. ¿Y usted qué va a hacer? Y dice, Que el Señor esté bendiciendo y se su le vida. ha concedido. Se le concedió. Él nos concedió. Él nos a nosotros. concedió. Él nos Gloria escogió a a Dios. nosotros para que seamos su Gracias, esposa. Señor Él nos Jesús. escogió a nosotros. Gracias, mi Señor. Pero está en nosotros. Está en nosotros. Permitir a la palabra y al Espíritu Santo que obre la santificación para que alcancemos el premio del supremo llamamiento, que es ser la esposa de Amén, Cristo. gloria a Dios. Adán dijo, ahora esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, por tanto será llamada varona. El Señor Jesucristo, nuestro amado esposo, dice, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, por tanto será llamada esposa. Gloria a Dios. Y en el libro de Apocalipsis, ya terminando el libro, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Amén, Aleluya. gloria a Dios. ¿Quién dice ven? Aquella que dejó que la palabra la santifique por Gloria a completo. Dios, gloria a Alabado Dios. sea el nombre de Jesús. Amén, Amén, gloria a hermanos Dios. amados. Gracias le damos al Señor por esta palabra, sí. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias damos Gracias, al Señor Jesús. por esta palabra, hermanos amados. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Saludamos Y de aliento, amén. a todos los hermanos que nos estuvieron Gracias, escuchando, a los Jesús hermanos de la amado. predicadora y a los hermanos y personas que nos escuchan a través de la radio de la predicadora, a mi mamá que nos estuvo escuchando, a la hermana Mari y al hermano Alejandro que nos estuvo Amén, escuchando gloria a también, Dios. al hermano Mario Ay, que nos estuvo gloria a escuchando. Dios, hermano. El Señor bendiga su vida, amado Lo extrañamos hermano. mucho, hermano. Y anhelamos verlo, hermano, así que le esperamos en la congregación, hermano. Gloria Un a fuerte Dios. abrazo. Y a Gracias, todos los Jesús. hermanos, a nuestro amado pastor, Ramón Encina, a su esposa, todos los hermanos que nos escuchan, hermano. Y no dejen de escuchar los programas de radio, como decía hoy el pastor, los programas de radio que él hace con su esposa, son los días lunes de 9 a 10 de la mañana y los días viernes de 10 También igual, lunes
lunes y viernes. Lunes y viernes de 9 de la mañana, perdón, amados hermanos. Y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los días viernes de 13 a 14 horas. Y usted puede visitarnos en la congregación los días miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. La calle José Hernández 384 entre Almeida y Cetino. El Señor bendiga su vida, hermano. Vamos a estar orando y ya nos vamos a despedir. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos santifica, que nos va perfeccionando, Señor, para que nada perdamos, Señor, del premio del supremo llamamiento que tú tienes para nosotros, que es poder ser la esposa de Cristo. Abre los ojos del entendimiento, Señor, no solamente de nosotros, sino de aquellos hermanos que nos estuvieron escuchando, de aquellas personas que nos escuchan, para que ellos también puedan, Señor, alcanzar, Señor, este premio glorioso que tú tienes para todos aquellos que aman tu venida. Te agradecemos, Padre, por esta palabra y por esta hora que tú nos has dado, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.